Hola, buenas tardes, ¿cómo están ustedes? ¿Cómo está su familia? ¿Cómo se encuentran? Espero que estén muy bien. Habíamos hablado en el video anterior del ensayo, ¿sí? Que yo les dije que van a hacer un ensayo breve, etcétera, les di las características. Pero para poder hacer un ensayo tenemos que entender lo que es un texto argumentativo. Por eso hoy vamos a hablar del texto argumentativo con la bibliografía de Pitkin, Mabel Reynoso, la argumentación en la parte del capítulo 7. Para poder comenzar tenemos que entender qué es, qué se entiende lo que significa argumentación, ¿sí? Entonces, la argumentación es una actividad verbal que puede desempeñarse en forma oral o escrita. Además de ser una actividad verbal, es una actividad social, racional, que se orienta a defender un punto de vista, de modo que se vuelva aceptable. El hablante o escritor comienza a partir de una suposición de que hay una diferencia de opinión entre la propia y el oyente o el lector. Apunta a convencer al otro de lo que se piensa. La enseñanza de la argumentación responde a mejorar las capacidades de razonamiento y lograr un pensamiento crítico. Plantin enumera las capacidades que caracterizan a ese pensamiento. Por ejemplo, buscar la formulación de la tesis o asuntos planteados con argumentos claros, intentar estar bien informado, utilizar fuentes dignas de fe y tener en cuenta lo esencial, considerar posibles soluciones, adoptar una posición, buscar alcanzar toda la precisión con el tema en cuestión, tratar de manera metódica las partes de una totalidad. La dimensión argumentativa está presente en todo tipo de textos, aunque no sean argumentativos desde el punto de vista secuencial. Esto se debe a que el uso del lenguaje siempre revela una postura frente al mundo. Toda argumentación pretende la adhesión de los individuos. Se trata de persuadir a una audiencia mediante el despliegue de argumentos acerca de una posición respecto de un tema. A esta dimensión argumentativa se la llama dialógica, porque se dirige explícita o implícitamente a una posición contraria. ¿Cómo se organizan estos tipos de textos? Primero tenemos una secuencia prototípica. Según Narvaja Arnaús, se desencadena a partir de una pregunta o problema que supone respuestas múltiples, hipótesis o tesis sostenida, argumentos que sostienen en la hipótesis. La dimensión polémica puede estar o no, con contraargumentos, refutación de los argumentos, argumento de los adversarios en el propio discurso. La hipótesis o tesis es el eje al cual se despliegan los argumentos, que mantienen una relación lógica de causa y efecto. La tesis o hipótesis sostenida es la idea fundamental en torno a la cual se reflexiona. Puede aparecer al principio o al final del texto. Si está al final, se omite la conclusión. Puede ser constatativa o inductiva. Puede estar o no explicitada en el texto. Hipótesis explícita. Puede estar al comienzo, antes de los argumentos, o al final. El texto presenta un despliegue progresivo en que se van encadenando argumentos que conducen a la hipótesis, que coincide con la conclusión. Hipótesis implícita es el lector quien debe deducir a partir de lo que se dice y lo que no dice el autor, pero sugiere. El cuerpo argumentativo. A partir de la tesis se van desplegando los argumentos para confirmarla o rechazarla.
Se plasman argumentos para apoyar o refutar las posturas, siempre utilizando recursos que ayuden a sostener esas ideas. ¿Qué recursos o procedimientos se pueden emplear? Tenemos los ejemplos, la cita de autoridad, la enumeración, la ironía, la metáfora, preguntas retóricas, descripción, analogías, etc. La argumentación puede ser simple o compleja. Simple es cuando trata sobre un aspecto y compleja cuando realiza más de una aserción sobre un aspecto o sobre varios. Este tema de la argumentación no es nada nuevo, ya en la antigüedad se empleaban, y especialmente los filósofos. Entonces yo le voy a explicar lo que era la retórica clásica. Incluía 5 operaciones: la inventio, la dispositio, la elocutio, la actio y la memoria. La inventio se trata de buscar, encontrar qué decir. En la dispositio es estructurar, ordenar lo que se ha encontrado. En lo elocutio es la puesta en palabra, es la creación de las formas verbales en las que se encarnarán los argumentos. En la actio, si el texto fuera oral, la actuación del orador. Y la memoria es la memorización del discurso. Entonces estos 2 puntos, la actio y la memoria, se refiere al discurso oral. Vamos a ver el plan textual en la retórica aristotélica. Aristóteles definió a la dispositio como el arte de ordenar lo que se ha encontrado, momento de distribuir las pruebas, las ideas halladas durante la inventio, dentro de las partes del discurso, que son 5, y 5 de las cuales 4 son fijas, aparecen siempre y conservan el mismo orden, y son el exordio, la narración, la confirmación y el epílogo. En cambio, la quinta, que es la digresión, es móvil, puede aparecer o no, y puede ser intercalada en cualquiera de las partes del discurso. Les aclaro cada parte. Vamos a ver, el exordio es la apertura del texto, puede ser la enunciación del tema o una referencia a un hecho puntual o general. Se intenta captar el interés del lector. Comprende 2 momentos: la captatio benevolentide, que consiste en la benevolencia o intento de seducción del auditorio. Después viene la partitio, que es la presentación del plan de la argumentación. Anuncia las divisiones que se harán y el plan que se va a seguir. La narración o narratio es el relato de los hechos involucrados en la causa. Es la presentación de prueba. Su función es preparar el terreno de la argumentación. El indicio es el tiempo verbal en el pasado, pretérito perfecto simple, pretérito imperfecto y pretérito pluscuamperfecto del modo indicativo. Después viene la confirmación o confirmatio. Es la exposición de los argumentos que se presentan, pruebas elaboradas en la inventio. Es la parte nuclear del discurso. La confirmatio tiene 3 elementos: la proposición, una definición concentrada de la causa del problema a discutir; la argumentación, que es la exposición de argumentos; la discusión, especie de diálogo entre el orador y su adversario. Se exponía la postura del adversario para descalificarla y refutarla. El epílogo, enunciado que funciona como conclusión. Y la digresión constituía una ruptura en el hilo del discurso para abordar un tema cuya conexión con el que se estaba tratando era ínfima. Podía ser un elogio de lugares y de hombres. Su función era hacer brillar al orador. Este video